Hola, ¿qué tal, hermanos y amigos? Mi nombre es Alejandra Guzmán y le doy la bienvenida a todos los que escuchan mi podcast bíblico, donde el hermano Nelson Bustillos, maestro de la palabra, responde a ciertas preguntas que tienen que ver con el ámbito bíblico. Hermano Nelson, bienvenido. Gracias, Alejandra, un placer compartir nuevamente contigo este espacio. Gracias a usted por acompañarnos. La pregunta que hoy le traigo es la siguiente. ¿Por qué existen tantas denominaciones cristianas en la actualidad? ¿Puede afectar la salvación de una persona el tipo de cristianismo que profesa? Vaya que esa sí es una pregunta que parece sencilla responder, pero que a la verdad es más compleja, ya que estamos hablando de millones de personas que creen que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías Redentor, pero que nunca terminan de ponerse de acuerdo en ciertos aspectos interpretativos de las Sagradas Escrituras. Disculpe, hermano, ¿se puede decir entonces que por cada denominación cristiana existe al menos un desacuerdo? Lamentablemente así es, Alejandra. El Evangelio instituido por Jesucristo hace casi 2000 años ha evolucionado en el mundo de manera dividida. Y no es que esto sea algo nuevo, ya que estas fracturas empiezan a manifestarse desde el mismo tiempo de los apóstoles. Pero claro, nada comparado con la época moderna, ya que la mayoría de las ramificaciones provienen del seno de la Iglesia Reformada, es decir, de hace unos 500 años para acá. ¿Quiere decir que durante el dominio absoluto de la Iglesia Católica hubo pocas divisiones? Relativamente sí. La institución católica cristiana solo ha presentado dos fracturas importantes a lo largo de toda su historia. La primera ocurrida luego del Concilio Ecuménico de Calcedonia en el año 451, donde surge la Iglesia Ortodoxa Oriental, que en la actualidad tiene bastante dominio en las regiones africanas y parte de Asia. La otra ocurre en el año 1054 con lo que se llama el Gran Cisma de la Iglesia Católica, donde nace la Iglesia Católica Ortodoxa Griega, mejor conocida como la Iglesia Bizantina en tiempos medievales, que mantiene bastantes seguidores en la Europa Oriental y el norte de Asia. Y lo ocurrido en el 1516 por Martín Lutero, ¿también se le puede llamar una tercera división? No, para nada, porque los que disintieron más tarde simplemente abandonaron sus hábitos católicos para abordar otras costumbres que se apegaban más al verdadero Evangelio de Jesús. Por tanto, no se le puede considerar como una división, sino como una migración de fieles que dejaron de llamarse católicos. Algo muy diferente a lo ocurrido con las otras fracturas, que hasta el día de hoy se consideran iglesias católicas, solo que no se sujetan al Papa Romano y que por eso se les denominan iglesias autocéfalas. Hermano Nelson, ¿tiene alguna idea de cuántas iglesias del ramo evangélico existen en la actualidad? No, ni idea, pero sé que pueden ser miles de denominaciones evangélicas en todo el mundo que al menos poseen una diferencia doctrinal. Mi inquietud es, ¿por qué en la Iglesia Católica surgieron pocas divisiones, mientras que en las iglesias evangélicas hay tantas que la gente ni sabe a cuál acudir? Lo que hace la diferencia es que en la Iglesia Católica existe un magisterio y no cualquier tonto puede dar una interpretación a las Sagradas Escrituras. De hecho, la feligresía católica casi nunca lee la Biblia para conocer la profundidad, solo los que la estudian en el ministerio sacerdotal. El resto solo se somete a lo que dicen los sacerdotes parroquiales, u obispos o el Papa. En cambio, en la Iglesia evangélica, muchas cabezas, ministros o teólogos se creen que son los únicos que pueden interpretar las Santas Escrituras, y es allí donde surgen las diferencias hermenéuticas, ya que en la Biblia existen muchas ambigüedades. ¿Ambigüedades, dice? Sí, correcto. Las ambigüedades son textos o contextos en la Biblia que se prestan para ser interpretados de distintas maneras. Es por eso que cada quien dice tener la razón sobre lo que entiende. Y esta libertad de interpretación en las iglesias evangélicas es lo que da cabida a que cada día surjan más y más denominaciones. Por eso es que el magisterio de la Iglesia Católica evitó por más de 1000 años poner en manos de la feligresía copias de la Biblia, obligándolas a creer solo lo que les decía la cabeza de la iglesia, es decir, lo que les decía el Papa. ¿Y cómo saber cuál es la verdadera iglesia que Jesús instituyó cuando vino a este mundo convertido en carne? Una denominación cristiana, mientras menos apellidos tenga, más se acercará a la verdadera iglesia de Cristo. ¿Cómo así? Estos apellidos de la iglesia, ay Señor.
Bueno, es que mientras más largo sea el nombre de la iglesia, es porque se va subdividiendo de otra. Mira, solo por tomar un ejemplo, veamos. Iglesia Evangélica Pentecostal Unida, Avivada, Carismática. Parece un poco largo el nombre, ¿no? Pero es que es un ejemplo, este es solo un ejemplo. No es que exista una iglesia con ese nombre, pero sí algunas parecidas. Es solo para explicar. Mientras más apellidos tenga, es porque se procede de una división. Por ejemplo, existen iglesias supuestamente cristianas que poco o nunca utilizan el nombre de evangélica, como por ejemplo los Testigos de Jehová, los Mormones, la Iglesia Reformada, Luterana, entre otras. Increíble, ¿no? Alejandra, yo te pregunto, ¿eres tú arminiana o calvinista? ¿Cesacionista o continuista? ¿Dispensacionalista o de la teología del pacto? ¿Mileniarista o amileniarista? ¿Pentecostal o reformada? ¿De los que gritan o de los que son callados? Ignoro la mayoría de las cosas que menciona. Bueno, ese para que sepas que el Evangelio está lleno de todas esas doctrinas, que no provienen de la Biblia, sino que son adaptaciones creadas por el hombre, a manera de cómo pensaban o piensan grandes líderes cristianos de las iglesias evangélicas modernas. ¿Son falsas doctrinas? No todo es falsa doctrina, sino que son distintas maneras de manejar temas doctrinales, como yo las interpreto y las pongo de manifiesto. Otros no estarán de acuerdo conmigo y opinan otra cosa. Entonces yo levanto una iglesia nueva con seguidores que apoyan mi manera de interpretar los temas bíblicos y bueno, y así van surgiendo muchas iglesias. ¿Existe alguna iglesia en particular que se adapte a su forma de pensar, hermano Nelson? Si te soy sincero, no. En todas tengo cosas en las que estoy de acuerdo y en las que no estoy de acuerdo. No juzgo a ninguna iglesia por su manera de interpretar las escrituras, pero sí hay iglesias que son heréticas en todos los sentidos, y digo heréticas, aquellas denominaciones que están en contra del fundamento cristiano impuesto por los apóstoles. ¿Cuáles son los fundamentos de los apóstoles? El fundamento de los apóstoles es aquel que te lleva a la salvación por medio de Jesucristo. Ese es el fundamento de los apóstoles. Y mientras también hay cosas que te llevan a la condenación, que también están claras en la Sagrada Escritura. Si haces una cosa, serás salvo, y si haces la otra, serás condenado. Y hay cosas que ni salvan ni condenan. Pero en esto tenemos que estar bien claros. ¿Qué me salva? ¿Qué te salva? Bueno, arrepentirte de tus pecados, creer que Jesús es el Hijo de Dios y que vino a este mundo hecho carne y que murió para el perdón de tus pecados y que Dios lo levantó de entre los muertos. Servirle solo a Él y respetar sus mandamientos. Eso te salva. ¿Y qué me condena? Creer y anunciar todo lo contrario. Existen iglesias que, aunque poseen errores interpretativos, ya sea en temas escatológicos, cristológicos o cualquier significado que le den a ciertos pasajes bíblicos, aún sirven a Cristo como Señor. Por ejemplo, existen iglesias que creen en el infierno, otras no. Unas que creen que Dios es trino, otras no. Unas que piensan que las manifestaciones del Espíritu Santo se mantienen en vigencia en la actualidad, otras no. Pero creo que todas estas diferencias son por desconocimiento de la Sagrada Escritura y otras por haber convertido el Evangelio en una ciencia moderna. Bien, ese ha sido el tema interesante del día de hoy con nuestro hermano Nelson Bustillos de Estudios Bíblicos Logos. Gracias por su atención y no se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales para que estén al día con nuestras actualizaciones. Dios les bendiga.